Comenzamos. Debemos de ver dentro de la temática los aspectos fundamentales que se encuentran representando a lo que es un elemento dentro de la tabla periódica. Podemos observar el siguiente recuadro. Ahí notamos diferentes aspectos. En la parte superior podemos observar lo que concierne a los grupos funcionales, los cuales son A o B. Se van a representar con número romano y letra del alfabeto. Como podemos darnos cuenta, va desde el 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, hasta llegar al último del grupo A, que es el 8A. Enseguida también podemos observar lo que es el grupo B. De igual manera va con números romanos en el lado izquierdo, desde el 1B, 2B, 3B, así sucesivamente hasta llegar al último, que es el 8B. Dentro del recuadro que encierra el elemento, también podemos observar en su lado izquierdo lo que es un número. En este caso representan los periodos. Puede ir desde el 1 al 7. Eso está relacionado directamente con el número de capa o la cantidad de capas que tiene en un modelo atómico de Bohr. En la parte superior del cuadro va un numerito pequeño que es el representativo del número de elemento. Debemos de recordar o enfatizar que ese número de elemento lo vamos a tomar como una constante para el valor de Z. En el lado derecho, esquina superior derecha, tenemos el número de oxidación. Debajo de ellos va a aparecer un símbolo, dos letritas generalmente, en ocasiones solamente es una es mayúscula, la otra es minúscula. Representa el símbolo del elemento. Debajo de él va a existir el nombre del elemento y aún más abajo del nombre del elemento va a aparecer lo que es la masa atómica del elemento. La masa atómica del elemento la vamos a relacionar siempre con la letra A del alfabeto. ¿Qué otro aspecto fundamental debemos conocer? Pues bien, lo que concierne al átomo. ¿Cómo representamos al átomo? El átomo, como podemos observar aquí en la imagen, va a ser un núcleo en el cual van a estar los protones y los neutrones inmersos, y alrededor de ellos va a haber órbitas, las cuales van a estar plagadas de electrones. Dependiendo del número de elemento es la cantidad de electrones que va a haber. ¿Y qué es en sí el átomo? El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. ¿Cómo se encuentra integrado el átomo? Pues bien, el átomo ya habíamos quedado que cuenta con electrones, con protones y con neutrones. ¿Qué otra cuestión es importante saber o hacer énfasis? Al número de elemento. Debemos de recordar siempre que el número de elemento está inmersamente relacionado con el electrón y el protón. Es decir, que un elemento número 3 va a tener 3 electrones y 3 protones. Entonces podemos pensar que Z, que representa el número de elemento, es igual a E con el signo negativo que representa el electrón, y eso es igual a P con el signo positivo que representa al protón. ¿Qué otro aspecto fundamental nos interesa también conocer? Lo que es la masa atómica. Habíamos quedado
que se va a representar con la letra A. Otro aspecto primordial es lo que refiere al neutrón. El neutrón se va a obtener mediante una fórmula que indica que va a ser el resultado de la resta de la masa atómica, en este caso representado por la letra A, menos el número de elemento, representado por la letra Z. Y en sí, ¿qué cosa es el electrón, el protón y el neutrón? Pues bien, vamos a observar el electrón. El electrón es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa, como ya habíamos señalado. Un electrón no tiene componentes o subestructura conocidos. En otras palabras, generalmente se define como una partícula elemental. Volvemos. Estamos hablando ahora, o vamos a hablar de lo que concierne al protón. ¿Qué es el protón? Se representa con la letra P, un signo positivo generalmente en la parte superior, y es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva, igual en valor absoluto y de signo contrario a la de un electrón, y con una masa 1836 veces superior a la que respecta de un electrón. ¿Qué otro aspecto fundamental nos falta señalar? ¿Qué es el neutrón? El neutrón, representado por una N y un un número 0. El neutrón es una partícula subatómica o nucleón sin carga neta presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, exceptuando a el protio. Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks, cuyas cargas sumadas son 0. De ahí la forma de indicar que es neutro, porque se neutraliza la carga. Nos interesa también saber el aspecto fundamental referente al número de elemento. ¿Qué es el número de elemento? El número de elemento, también conocido como número atómico, representado por la letra Z, en física y química, es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se suele representar con la letra Z, como ya lo indiqué. También nos interesa saber qué cosa es la masa atómica. Bueno, ¿qué es la masa atómica? La masa atómica es una cantidad física adimensional, definida como la razón del promedio de las masas de los átomos de un elemento con respecto a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Su unidad de medida es el gramo mol. Debemos enfatizar que cuando vemos un elemento, lo primero que nos debe de interesar es el número de elemento. Con ello sabemos la cantidad de electrones y protones que tiene. Enseguida, lo siguiente a observar siempre va a ser la masa atómica, para que con la masa atómica y el número de elemento podamos obtener lo que son los neutrones. También debemos de hacer notar el número de oxidación. El número de oxidación nos va a servir en determinado momento para nombrar a un compuesto, pero eso es una química más adelante. Por ahorita es todo lo que concierne a esta parte del procedimiento de los aspectos fundamentales a entender antes de empezar química. Hasta pronto, nos vemos.